Entonces decía, andaba, me hacía pensar este capítulo de Mateo 19, que Dios nos dio a Tony y a mí para esta noche, en una de las tentaciones más típicas que tenemos, y ya vamos a ver de qué se trata. Vamos a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, la Biblia habla, ustedes lo estudian con calma, no tenemos mucho tiempo tenerlo, para leerlo, pero la Biblia me dice que Jesús estaba ya entrando en su época de la pasión. Recordemos que él nace abajo, a la altura de Belén. Trato de hacer el mapa con las manos. Y él sube, él está un tiempo de preparación, y él sube a Capernaum, que es esa bolita chiquita que hay. Ahí encima todo está rodeado por el río, por el agua, la parte acuática que tenían ellos, el recurso hídrico que tiene esta región de Israel. Y sube de donde está a una parte donde él se vuelve famoso. Y él tiene un año de fama en Capernaum. Y él ya termina su año de fama y él tiene que bajar nuevamente a Judea ya para prepararse para la muerte. Mateo capítulo 19 es en este momento donde él está regresando a Jerusalén, ya preparándose. Hay algo que impacta, y es que todavía pues está en su época de fama, y dice la Biblia que le llegaban las multitudes y a todas las sanó. O sea, no eran milagros regaditos, sino eran milagros realmente eh, a gran escala. Bueno, vamos ahí bien. Esta es la introducción de Mateo capítulo 19, y la Biblia dice que estando bajo estas circunstancias donde la gente se le acercaba, todavía está en su época popular, todavía no había entrado en su época de donde iba a sufrir, y me dice la Biblia que vinieron unos fariseos, unos líderes religiosos, y le empezaron a hacer preguntas, y, y estas preguntas no eran porque tuvieran curiosidad, eran simplemente por hacerlo caer en error, era sacarle algún error, era encontrarle el error. ¿Por qué los fariseos estaban molestos con Jesús? ¿Por qué los saduceos estaban molestos con Jesús? Hagamos un paréntesis y miremos por qué. Ellos eran religiosos, ellos desde que nacieron tenían la ley, se la sabían de memoria, se la enseñaban a sus hijos, la tenían en los baños cuando se sentaban, la ropa les colgaba la palabra, pero no había vida en ellos. Eran religiosos, no había vida en ellos, y entonces, al encontrar a alguien que tenía vida, dicen que cuando Jesús empezaba a predicar, se sentía el poder, se decía como quien tiene autoridad, de manera que eso causó incomodidad a los líderes religiosos, además de todos los milagros y los prodigios que hacía. Incluso había resucitado a los muertos a algunas personas, de manera que la gente, no, los líderes que habían buscado en algún momento tener la popularidad de eso, si no la tenían, pues estaban incómodos con él. Entonces, solamente se le acercaron a hacerle preguntas. ¿Con qué? ¿Cuál era el ánimo? Aprender. El ánimo de ellos no era aprender, el ánimo de ellos era controvertir y hacer quedar mal al maestro. Entonces, ¿qué pregunta le hacen? Mire, fíjense la pregunta que le hacen en Mateo capítulo 19. ¿Usted qué opina de aquello que dicen que se puede repudiar a una mujer por cualquier causa? Entendamos bien la pregunta. Me ponen de pie. Qué pena. Es que no quiero que el auditorio se me duerma, entonces me toca ponerlos de pie. Les decía, porque la dimensión de la pregunta que le hicieron los, los fariseos. El por qué de esa pregunta. En esa época había dos teorías. Una, que solamente se podía repudiar a la mujer a causa de la infidelidad, y dos, que se podía repudiar a la mujer a causa de cualquier causa. Por cualquier motivo, el hombre podía repudiar a la mujer. Pero yo quiero que, por un momento, sobre todo las que somos mujeres, y los hombres también, meditemos en la calidad de la pregunta que le hicieron a Jesús. O sea, yo sé que era otra época, otra cultura, pero traigamos la expresión a esta cultura, a este momento social, y miremos el tamaño de la pregunta que le hicieron a Jesús. No es, la pareja puede repudiar a su pareja, es el hombre, el único que tiene potestad de repudiar a la mujer. ¿Qué es repudiar? Yo por aquí encontré una imagen que me hacía pensar qué significa repudiar. Repudiar es rechazar. O sea, tratarla como algo feo, como algo desagradable, como algo feo.
O sea, ni siquiera les preguntó si el hombre se puede divorciar de la mujer por cualquier causa, sino la podía repudiar. Repudiar es sentir asco y rechazar como quien tiene asco. O sea, ya las mujeres me entendieron la dimensión de la pregunta de los fariseos. Sí, hagan así, si alguna me entendió la calidad de la pregunta, si eso podría ofender a alguna mujer que estuviera ahí cerca. ¿Se sentirían ofendidas si ustedes hacen esta pregunta? ¿Solo yo? Es lícito que el hombre, solamente el hombre, pueda repudiar a la mujer por cualquier causa. Y cuando les digo por cualquier causa, era que en esa época si la señora cocinaba feo, la podía repudiar. Si se le cayó el pelo, si los ojos no eran no sé, se le arrugaban, alguna cosa, ya, cualquier causa, o sea, me dejó de caer bien, la podían repudiar. Era bastante incómoda la pregunta a nivel religioso, porque habían dos vertientes, dos, porque era muy controversial, tres, porque era muy fea la pregunta. O sea, la mujer estaba en un nivel muy bajo en aquel entonces. Ya. ¿Sí me hicieron entender? Complicado ese tipo de preguntas. Complicadísimo ese tipo de preguntas. Yo recuerdo, es más, bueno, no, bajo dimensiones totalmente distintas, pues yo recuerdo una vez que mi papá estaba alborotado. Yo tenía mi primera célula en la casa y mi papá estaba en su época de alboroto. Él tenía épocas lindas y épocas no tan lindas. Y entonces estaba yo en célula y él entró a mi célula y tenía mis discípulos en mi casa y yo no sé qué estaba bravo, estaba molesto, yo no sé con quién. Y en mitad de la célula me dio el nombre al pastor Castellanos, el pastor Castellanos dijo tal cosa y él le molestó mi expresión del pastor Castellanos, que era mi pastor. El pastor de él no, pero el mío sí. Entonces mi papá dice, y es que el pastor Castellanos es cristiano. Miren esa pregunta tan horrorosa. ¿Qué hice yo? Yo bajé la cabeza y la puse encima de la mesa. No contesté nada y ustedes me van a decir, no defendió a su pastor. No defendió a mi pastor. Y por una razón muy, muy importante. Si digo que sí es cristiano, mi papá iba a traer argumentos traídos de los cabellos para decir por qué no era cristiano. Porque eso es lo que trató de decir, que mi pastor no era cristiano. Iba a traer quién sabe qué cantidad de argumentos locos y absurdos a mis discípulos. Entonces yo no le podía decir, sí, el pastor Castellanos es cristiano. No quería que mi papá vociferara algo feo. Y si le digo que no, pues usted loca. Entonces no puede contestar. Y lo que hice fue meter la cabeza en la mesa y esperar que él se aburriera de preguntar y se fuera. Yo creo que en mí me hacen una pregunta como esta muchas veces es mejor quedarse callado, pero Jesús tenía que ser muy sabio y tenía que dar una respuesta sabia a una pregunta de ese tamaño. Y la Biblia me dice que Jesucristo contestó algo como es. Se los voy a parafrasear. La Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer. A mí me encanta la respuesta. Porque miren cómo los fariseos pusieron aquí al hombre y aquí a la mujer. Esta no es una charla feminista, no se preocupen. No se preocupen hombres que no se mujeres. Pero los fariseos presentaron al hombre encima de la mujer y éste la podía rechazar a ella o repudiar. Y Jesús simplemente dijo, Dios creó al hombre y a la mujer y dijo que no se separe, que lo que Dios unió no se separe. El texto que yo les puse al principio. Y entonces, pero los fariseos no podían aceptar que él se les saliera por la tangente. Él lo que les dijo fue, nuevamente, los puso a nivel, Dios creó al hombre y a la mujer y dijo que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Fabulosa respuesta del maestro, pero después los fariseos dijeron, no lo dejamos salir por la tangente, lo vamos a acercar para que nos conteste algo que queremos que nos conteste. Y entonces, ¿cómo lo acercan? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo aprietan la charla para volverla más compleja? Le dicen, pero Moisés dijo, nombraron la palabra, pero Moisés dijo que nosotros podíamos repudiar a la mujer. Es decir, ¿qué les dijo Jesús? Mi papá los unió y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero él dijo, entonces, ¿por qué Moisés nos dijo que sí podíamos repudiarla? Porque en la ley de Moisés aparece la posibilidad de repudiar a la mujer. O sea, había un líder que había permitido el divorcio. Entonces Jesús tenía que contestar algo
algo real, que no se podía evadir, continuar con el tema. Y entonces Jesús le responde, por la dureza de tu corazón. Aquí es donde yo quiero llegar. No, esto no es una charla matrimonial, ya les dije, no es una charla para casados, pero es una charla donde yo tengo que ver cómo el hombre tergiversa lo que Dios formó. Dios dijo, yo voy a unir al hombre y a la mujer para que sea una relación donde haya bendición. Y el hombre, por la dureza de su corazón, busca el divorcio, una razón para transformar. Lo que para mí es una bendición se me convirtió en maldición y yo arranco por la puerta del divorcio y me libero de la institución de Dios. Y todas las cosas que Dios instituyó, las instituyó con un propósito y para bendecirnos, pero nosotros le damos la vuelta a la bendición de Dios. Otro ejemplo parecido al del matrimonio es la ley de reposo. Dios dijo, desde un principio 6 días trabajarás y 1 descansarás y ese será para el Señor. Total, la idea de ese día era que fuera día de la familia, día de descanso, dejar el trabajo, estar con la familia y buscar de Dios. La ley era para bendición y al final de cuentas las leyes humanas se han montado sobre esa base de haber un día a la familia, haber un día para descansar y todo se ha formado sobre esa base, pero en los tiempos de Jesús como en el de ahora hay gente que nunca descansa. No hay tiempo para la familia, no hay tiempo para Dios porque tengo que trabajar. Y nosotros lo vemos cuando le preguntaban por el día de reposo. Él decía, le decían, pero si se cae un burro, siempre le estaban buscando un esguince, lo que era bendición, convertirlo en una maldición, una carga pesada, guardar el día de reposo. ¿Y por qué Dios permite que buscarle esos lados o esas órdenes? Mire que la ley comenzó con no se divorcie, luego dijeron que en Levítico que si había adulterio, ya había el adulterio, ya había que buscar una solución para el adulterio, y dice, el que cometa adulterio en Israel debe morir. Pero ya en Deuteronomio Moisés estaba diciendo, por adulterio puedes repudiar a la mujer. Miren cómo la ley va cambiando y medio adaptándose. Pero ¿por qué la ley cambió y se adaptó? Por la dureza de corazón. Ahí donde tú estás, por la dureza de corazón. ¿Cómo es? Por la dureza de corazón. Y el tema es el siguiente. Siempre del divorcio no está en el plan de Dios. Ya lo vimos desde un principio, lo que Dios unió no lo separa el hombre, solamente los infieles serán apedreados y sacados del pueblo, y finalmente sí se puede repudiar a la pareja. ¿Cuál es el plan de Dios? Fue cambiando, se fue adaptando y fue dando soluciones a la dureza de corazón. El divorcio no era el plan de Dios, porque el divorcio en sí trae elementos de pecado. Una pareja que se divorcia tiene amargura, tiene rencor, ha sido dolida, ha sido ofendida, no ha resuelto los problemas. Aquí no se trata de echar culpas, pero todo divorcio conlleva dureza de corazón y pecado. ¿Por qué Dios se tiene que adaptar o la ley se tiene que adaptar a un hombre con dureza de corazón? Porque no hay remedio. Termina Dios aceptando, pero no es su plan. Entonces quiero que tomen esta idea. Termina Dios aceptando, pero no es el plan de Dios, ni era el plan original de Dios. Aquí hay algo bien importante y es que nosotros nos podemos levantar con Dios, caminar con Dios, mantenernos salvos, pero tener corazón con dureza, tener amargura, tener orgullo, tener frustración, tener cansancio y guardar cosas en nuestra alma que no son correctas. El plan de Dios se va a adaptar, pero no es el plan, la vida se va a adaptar. El propósito de Dios se va a adaptar a ese corazón que no tenemos correcto, pero no es el plan de Dios que tengamos esa dureza de corazón. Yo no sé si me hice entender. A ver si me hice entender y no si no me hice entender. Los que tienen el video abierto, Aura movió la mano y vos no sé qué es. Bueno, entonces más o menos creo que me hice entender. Entonces, realmente lo único que hace la dureza del corazón es dañar el plan de Dios, el plan perfecto de Dios. O sea, que hay una teoría que no quiero que sea
así habla Dios y la fundamenta en toda su vida en esto, pero los estudiosos han llegado a formar una teoría que una cosa es vivir en el centro de la voluntad de Dios. Es decir, vivir todo lo que Dios quiere para uno de manera ideal, donde yo vivo todo lo que Dios quiere para mi vida de manera ideal. Eso es estar en el centro de la voluntad de Dios. Es decir, el día de mañana está estipulado de la manera como Dios quiere porque yo estoy en el centro de la voluntad de Dios. Y hay otro lugar donde yo estoy en el límite de la voluntad de Dios. Es decir, es como, imagínense en una cancha de fútbol que tiene unos límites. Yo me puedo mover dentro de esos límites sin perder mi salvación, pero sin disfrutar del centro de la voluntad de Dios, lo que llaman, sin teorizar, sin doctrinar, pero lo que llaman algunos la voluntad permisiva de Dios. Es decir, estoy fuera de la voluntad, no en el centro de la voluntad de Dios, pero como que Dios me permite moverme dentro de esos límites hasta que no me salga de ciertos límites. Más o menos, no estoy teorizando, no voy a hacer doctrina sobre eso. Hay gente que dice que eso no es correcto, entonces no voy a hacer doctrina sobre eso, pero hay una realidad. Y es que cuando yo admito pecado en mi corazón, yo no estoy en la perfecta voluntad de Dios. Y Dios me lo permite por causa de la dureza de mi corazón y me permite llegar a cosas que no son correctas, como tener relaciones incorrectas, como estar cansado. Yo quiero establecer dos diferencias de cansancio. El cansancio físico normal, porque tuve un día agotador, porque me levanté muy de mañana, porque estuve moviéndome, fui, hice, me moví, hice de todo. Y en la noche me voy a acostar a dormir y voy a sentir cansancio físico. Ok, ese es un cansancio hasta chévere, porque cuando uno se va a descansar, uno sabe que se va a reparar. Y que al otro día va a estar perfecto porque ya se reparó. O sea, así se acueste tarde, uno sabe que ese descanso, el que sea, va a ser reparador. Es un cansancio chévere. O sea, si me lo permiten, a mí me parece un cansancio chévere. El cansancio feo es el cansancio del alma. Es cuando tú estás cansado por estar cansado. Es desde que te levantas ya estás cansado. Es cuando por dentro, tal vez ni lo decimos, pero por dentro decimos, esto no me gusta y no quiero seguir viviendo así. Es cuando quieres tirar la toalla, es cuando quieres alejarte, es cuando quieres salir corriendo, cuando no quieres seguir viendo esa situación. Ese es un cansancio del alma que no se quita durmiendo. Yo sé que algunos me entiendan bien de lo que estoy hablando. El cansancio del alma es muy feo, pero el cansancio del alma no es el propósito de Dios. No sé si me hice entender algo. La amargura no es el propósito de Dios y en muchos de nosotros hay amargura. En muchos de nosotros hay enojo, en muchos de nosotros hay rencor, hay frustración. La frustración es el sentir que no he logrado lo que me merezco, no me han dado lo que yo quisiera, la vida no me ha dado el fruto que yo estoy persiguiendo. Ese rencor, esa amargura, esos sentimientos guardados en mi corazón no son parte del propósito de Dios. ¿Que Dios lo tolere? Sí, está claro que Dios lo tolera. Por la dureza del corazón de nosotros, Dios tolera la dureza del corazón y nos permite incluso hacer cosas que no están bien, nos permite vivir con la cara amargada o con la cara frustrada, nos permite tomar decisiones muchas veces incorrectas por temor, por cansancio, pero que no están dentro del propósito de Dios. Y pienso que esa es una de las tentaciones más grandes que tenemos nosotros a este nivel. Por eso estoy hablando en la charla de la tentación sobre ese tema. El cansancio, la tentación de nosotros puede que no sea ir a fumar, ir a tomar, ya vencimos eso, creo. Paola se empezó a reír. Estaba buscando la cara de Paola y se reía. Creo que ya vencimos esa tentación, digo, creo. Creo que ya vencimos ver cosas incorrectas, creo que ya lo vencimos. Creo que ya vencimos el recibir una invitación y saber que hay sitios donde no voy. Creo que eso ya lo vencimos. Pero la tentación de querer, cuando tengo un día malo, de querer esconderme en la cueva del aburrimiento, en la cueva del cansancio, de sentir ira, esa tentación es muy grande. En días pasados, hace unos 15, 20 días,
tenía una reunión a nivel pastoral, pero no se preocupen, no pastores de la misión carismática, sino un negocio con una persona, incluso es peruana, no es ni colombiana, con un pastor peruano, un tema de negocios totalmente aparte, pero dio la casualidad, y fue fue por pura casualidad que todos resultamos pastores en la reunión, y estamos haciendo el negocio. El pastor peruano, no sé qué nominaciones, ni me interesa realmente, no tengo nada contra las denominaciones, pero el pastor peruano, una denominación X, un señor mayor, señor grande, en medio de la reunión se puso iracundo. Y cuando les digo iracundo, es que menos mal que era virtual, porque si estuvimos presentes me da un puño. Y el señor se puso muy bravo, o sea, las cosas quería que funcionaran como él quería, o sea, no sé a qué nivel está acostumbrado que las cosas funcionen, quería que fluyeran más rápido, quería que mi cliente hiciera una compra que mi cliente no quería hacer, se enfureció y pues fue a insultarnos. Y el insulto fue, pero, bacanísimo el insulto, llegó a decirme, yo le dije, él me dijo, es que yo soy pastor y usted me tiene que respetar. Yo le dije, sí, pastor, yo lo respeto, yo también soy pastora y tengo palabra. Cuando leí eso, el señor se alborotó y dijo que pastora no existía en la Biblia. Bueno, entonces yo dije, no, pastor, tranquilo, yo lo calmé, yo cerré la conversación, yo no quería ahondar, ni no importa lo que él piense sobre las pastoras, realmente me tiene sin cuidado, pero entonces yo quería terminar la conversación, el señor estaba histérico y podía decir cosas más feas todavía. Entonces yo le dije, pastor, tengo que entrar a otra reunión, nos hablamos luego. Y yo simplemente cerré la reunión de la manera más olímpica posible, pero algo que me quedó el impacto fue ver ese pastor iracundo. ¿Cómo sentí? Se para. Ver ese pastor iracundo me impactó. Y yo decía, ¿cómo, cómo nos permitimos eso? ¿Cómo nos permitimos eso en nuestro corazón? Esas son evidencias de un corazón cansado, evidencias de un corazón eh, que no está dentro de la perfecta voluntad de Dios. Yo no lo puedo juzgar, es un pastor, pero pues en ese momento sí lo juzgué, porque era una reunión de negocios y definitivamente mostró su ira. Y yo en esta noche yo quiero invitarlos a entregar su corazón por unos minutos. Yo quiero que cierren sus ojos ahí donde tú estás y examines tu corazón delante de la palabra. Hay un Dios en Mateo capítulo 19, ahí con tus ojos cerrados medita en esto. Hay un Dios en Mateo capítulo 19 que dice, por la dureza de tu corazón yo permito ciertas cosas. Por la dureza del corazón del hombre yo he permitido que guarde el liderazgo orgullo, que el liderazgo guarde envidia, que el liderazgo guarde amargura, que el liderazgo guarde ira, que el liderazgo guarde temor, que el liderazgo esté deprimido por la dureza de su corazón. Pero no es mi perfecta voluntad. El que está en mi perfecta voluntad tiene un corazón sano. Yo proveí para que tu corazón siempre estuviera sano. Y con tus ojos cerrados te quiero decir que la invitación en esta noche es a entregar tu corazón y permitir que todo cansancio, yo sé que hemos estado trabajando duro en convenciones, en encuentros, en todo el tema, las intercesiones, hemos estado entregándola toda. Pero algo que Dios quiere es que no haya cansancio, no haya argumentos. Es que tú tengas un corazón sano delante de Dios, así que con tus ojos cerrados yo quiero que tú le entregues a Dios toda carga emocional que te trae cansancio del alma. Esta noche es una invitación a entregar tu cansancio, o sea, no permitir esos pecados que están enranchados en tu corazón, que todos lo permitimos. No nos permitimos fumar, pero nos permitimos la amargura. Y tanto daño hace fumar como la amargura. No nos permitimos el decir groserías, pero sí permitimos que nuestro corazón esté lleno de temor. Tanto daño le hace las groserías como el temor a nuestras vidas y a nuestra salvación. No nos permitimos mirar pornografía, ok, bravo, pero nos permitimos el rencor, nos permitimos los argumentos, el cansancio. Sabemos que nuestro corazón está cansado,
Hay días de presión donde nosotros simplemente queremos decir, no quiero vivir más en esto. Y decir que en esto es decirle al Señor, no estoy en tu perfecta voluntad y lo admito. Yo quiero que esta noche tú te coloques delante de Dios y le entregues el alma tuya. Tú le puedas decir al Señor, yo quiero estar en tu perfecta voluntad, yo quiero que mi alma esté alineada contigo y que yo pueda entregar todo lo que representa el temor. Todo lo que en mí es temor, yo te lo puedo entregar en esta noche. Dile, te entrego el temor, te entrego la ansiedad, te entrego la amargura, te entrego la frustración, te entrego la ira, te entrego la depresión y muchos aún se esconden en la depresión. Y te entrego la frustración, me he sentido frustrado, me he sentido frustrada, pero hoy te la entrego. Eso se llama pecado, todo lo que he dicho. No he podido perdonar, no he podido sentarme en paz con esta otra persona. No he podido que mi alma descanse. Entrégale tu alma y dile, Señor, encárgate de mi alma. Hay alguien que tenemos que reconocer en esta noche y es al buen pastor. El pastor que trae aceite y lo coloca sobre tu corazón para que seas sano. Yo creo que todos nosotros podamos entregarle toda carga y decirle al Señor, sana mi corazón. Yo quiero estar en la perfecta voluntad tuya y que mi corazón no se permita la dureza. Dile, Señor, sana este corazón, te entrego y renuncio al cansancio. Renuncio a la frustración, renuncio a la amargura, renuncio al rencor, renuncio a la ira, renuncio al temor, renuncio a guardar heridas y ofensas en mi corazón, renuncio a la soledad que se metió en mi corazón, renuncio a los sentimientos que me alejan de estar cerca de ti y tener un corazón sano. Dile, Señor, aplica la sangre que derramaste en el Getsemaní sobre mi corazón, la sangre que derramaste y que fluyó de tu llaga, la sangre que brotó de tu rostro, de tu frente, la sangre que brotó de tus manos, de tus pies y de tu costado sobre mi corazón. Te pido que mi corazón esté dentro de la perfecta voluntad tuya. Yo te lo pido en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos sienten que Dios hizo algo en su corazón en esta noche? A ver, a ver, a ver, a ver. Micaril, ¿tienes tapabocas? ¿Por qué? Porque acá estamos todos enfermos, la niña está súper enfermita, inclusive ahorita ya le está dando. Si me estás escuchando, mi tati, inclusive la niña ahorita me tocó destaparla porque ya tiene fiebre otra vez. Micarilcita, te estoy corrigiendo, está sanando. ¿Qué Está dijo? sanando todos. Ah, bueno, gracias, mi tati, sí, no te escuchaba, no, no, porque estaba concentrada en Julieta. Sí, señora. Micarilcita, ¿qué aprendiste? Em, viene como a refrescar nuestro corazón de verdad, lo que usted decía de tener como esa rabia, el enojo, de falta de perdonar a alguien. Creo que verdaderamente uno cada día debe de tratar de verdaderamente ir al altar del Señor y entregar de verdad, así sea lo mínimo, para verdaderamente estar libre y estar bien, ¿no? En su corazón. Chao, mi amor. Dios te bendiga. Gracias, Micarilcita. Mi Andrea Beltrán, ¿qué aprendiste? Hola, mi tatis. Hola, mi Es que no Andrea, me dejaba abrir el micrófono, pero estoy acá. ¿Qué cuéntame. aprendí hoy? Digamos que uno a veces sí se pregunta muchas cosas de por qué uno vive ciertas cosas o por qué otros viven ciertas cosas, pero era como entender que muchas de las cosas que no están en orden
es por la dureza de nuestro corazón, porque Dios quiere ajustar cosas, porque las prioridades están en desorden, porque estamos acostumbrados o no lo hemos visto como, me gusta mucho el salmo que dice que Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Creo que a veces hay cosas que lo que tú decías, como que aparentemente estamos bien, pero realmente es como pedirle a Dios que nos santifique de manera que podamos estar en su perfecta voluntad. Muy bien. A ver, uno más. Jonfre, Buenas noches. hola, no te vemos. Mi paz, lo que yo veo con la charla de hoy es que a veces uno cree que porque ya no está haciendo sus pecados físicos, los pecados grandes del mundo, cree que uno está bien delante de Dios, pero lo mismo dijo Andreita, esas pequeñas cosas, a veces es lo que hay en nuestro corazón, a veces lo que uno, por las emociones, no le pone tanto atención, pero es donde más tenemos que poner atención, es donde el Señor está mirando. Tú lo decías que la ley, la gente no lo estaba haciendo de corazón, hacia arriba que nosotros estamos de corazón. Y es lo que uno tiene que analizarse en la comunión con Dios cada día, cada momento es esa pequeña puerta que uno está dejando abierta para que el enemigo venga y contamine, donde uno tiene que entrar a mirar eso. Gracias, mi Jonfre. A ver, David, ¿qué aprendió? Corre, 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 corre. A ver, ¿qué aprendió? Aprendí sobre lo que había Duro, duro, no aprendí están sobre lo oyendo. que le había dicho de que le habían preguntado a Jesús. Quiero creer que el hombre podía repudiar a la mujer por cualquier cosa. ¿Y lo puedes repudiar por cualquier cosa o solamente por adulterio? Solamente ¿Solamente por adulterio? ¿Eso fue lo que dije yo? no ves que lo que le habían dicho a Jesús Ah, pues, era que lo podía hacer por cualquier cosa, pero Jesús había dicho que Dios podía darle un... que no se separen. Ah, para que no se separen Ah, los bueno, puntos. listo. ¿Y aprendiste algo? ¿Pero qué sentiste? Mm, ¿No? mm, ¿Que tenías algo guardado en tu corazón o no? ¿Qué tenías guardado en tu corazón? mm, ¿Lo sacaste o no lo sacaste? ¿Quedó guardado en tu corazón o lo sacaste? mm. Bueno, te está meditando en eso. Gracias, gracias, David. Siéntate. Vaya, vaya, vaya. Bueno, vamos a los anuncios. Pienso que tenemos que revisar nuestro corazón con este tema y estar mirando mucho el tema de guardar nuestro corazón. Y vamos a los anuncios, ¿vale? Entonces, mujeres, tengo entendido, realmente, no, como al final mandamos tantos listados, tengo entendido, me parece, el número de mujeres que y logramos escribir hasta hoy, que se cerraron las inscripciones intempestivamente, es que logramos 142 mujeres. No, yo quería 500. Pero independientemente que yo quisiera 500 o estábamos hablando por 500, el año pasado yo escribí 40. Quiere decir que definitivamente el interceder, el orar, y creo que el año pasado era más barato. En todo caso, el interceder, el orar, el creer, sí produce resultados. Entonces no lo vamos a dejar de hacer, vamos a aprender de esto y a seguir soñando. O sea, varias mujeres lograron su meta de las 10, me parece fabuloso. Lo tengo que mencionar. Eh, lo logró ahorita Maribel, Liliana, Pilar y Diana Calderón. Entonces, un aplauso para ellas. Realmente es, eh, no sé, por molestar, ahorita, ¿cuántas inscribiste a la convención el año pasado? Como 5, Como 5. Y este año lograste 12 o 13. 12. 12. Y creo que Maribel fue la que más tuvo con 13. Entonces es ver, no veo a Maribel, es ver cómo Dios se movió y todas produjeron fruto muy impactante.
lo que Dios hizo a través de esta convención. Entonces realmente es un aplauso el que se merece Dios y el que nos merecemos nosotros porque el trabajo se vio. Entonces hay un aplauso silencioso. ¿Un aplauso? ¿No un aplauso? Listo. Vale, súper. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a seguir haciendo las mujeres? No podemos aflojar porque empezó la convención, al contrario, pues tenemos que seguir el mismo nivel. No digo más, sino digo el mismo nivel. Nosotros tenemos que lograr que todas las mujeres inscritas se conecten jueves, viernes y sábado de todas las semanas. Que lleguen la semana del 18 al 21. Está clarísimo. Y estar orando y seguir en el mismo nivel de oración, porque esas 142 mujeres seamos súper tocadas, súper ministradas y transformadas en esta convención. Que entremos una, que esta mañana, y termine al final de mayo otra mujer totalmente transformada. Entonces vamos a seguir orando. Ustedes ya vieron, ahorita terminamos y continuamos las mujeres en intercesión. Vamos a estar intercediendo y seguimos intercediendo todos los días, todo el tiempo, por ver milagros en esta convención. ¿Estamos bien? Hagan así si estamos bien. Listo. Los hombres siguen con su meta. Mi Juanito, yo a veces digo 60, a veces digo 120 porque no estoy segura. ¿Cuál es tu meta para el encuentro? Bueno, Aló, qué pena. Buenas noches para todos mis conciertos. Buenas noches, pastores. Sí, mi pastora, la meta sigue siendo, si tú lo dices 120, pues 120 está en meta, mi paz. Yo también comparto el mismo sentir espiritual. Yo sé que podemos conquistar lo que nos propongamos. ok, súper. Me escribieron, me pagan 810.000 pesos de convenciones hace 2 minutos. ¿Dónde me meto? Ya no están recibiendo. Bueno, ay Dios, bueno, volví. 120 decían mi Juanito, ¿cierto? Sí, mi paz. Sí, y bueno, agradecerle a todos los que han ido a las reuniones porque están asistiendo varios de los días. Muchísimas gracias. Es una bendición ver a mis consiervos comprometidos. En serio, muchas gracias. Súper, súper. Qué Gracias. pena. Qué pena con ustedes. Yo no sabía que había célula. Ay, qué vergüenza. No te preocupes, pero ya estás. Ay, voy a dejar Sí. de grabar. No te preocupes, ya lo envié.